Hola, buenas tardes. Gracias, Soledad. Gracias a la organización por esta oportunidad para poder participar de este evento científico muy importante. Y bien, el tema que me ha tratado el día de hoy es con respecto a lo que es el trastorno del ciclo menstrual en la adolescencia. Como bien lo mencionó la doctora Soledad, este tema es un motivo muy frecuente en la consulta de nuestra práctica diaria, ¿no? Ya que los padres y las niñas van a venir muchas veces con el tema de la ausencia de la regla, de la prolongación de la regla, o también en estos 2 últimos años estamos viendo problemas del ciclo menstrual en niñas de 9 y de 10 años, ¿no? Se ha incrementado o ha disminuido la edad de la menstruación. Entonces, si tenemos una jovencita de 9 a 10 añitos que ha comenzado su periodo, prácticamente la irregularidad o las alteraciones que se presentan van a ser mucho mayores que en un adolescente de 14 o de 16 años, ¿no? Entonces muchas veces pensamos que cuando tenemos una joven o tenemos una niña de 9 o de 14, 15 años, pensamos que cuando nos llega nuestra consulta, pensamos que ya va a tener un ciclo menstrual normal, como una mujer adulta, ¿no? Y pensamos que su ciclo va a durar 28 días o 30 días, y muchas veces el primer motivo de consulta pues es la irregularidad, ¿no? Vienen a consulta con el tema de la irregularidad. Entonces, muchas veces es normal, ¿no? Aquí llamamos irregularidad. Entonces, eso es lo que nosotros como profesionales en la consulta tenemos que tratar de abordar, ¿no? ¿Qué es irregularidad para la niña y qué es irregularidad para la mamá? Entonces, nuestra labor como profesionales va a ser educar esta parte, ¿no? Que conozcan su cuerpo y que sepan qué es normal y qué es, pues, qué está fuera de lo normal, ¿no? Bien, entonces, recordemos que el ciclo menstrual en la mujer adulta, bueno, es completamente diferente a la jovencita que está iniciando los cambios puberales o que ya está en su periodo menstrual. Entonces recordemos que en la pubertad, alrededor de los 8 años y medio, más o menos a los 9 años, va a comenzar la actividad de la GnRH a nivel de lo que es el hipotálamo para la producción de la LH-FSH en la hipófisis, ¿no? Y esto finalmente va a llegar a concretarse con la producción de los esteroides que se van a producir en el ovario, que son los estrógenos y la progesterona. Finalmente va a haber una interacción con el uterito. Entonces, ¿qué es el ciclo menstrual? Viene a ser la interacción del eje hipotalámico, hipófisis, ovárico. A diferencia de la mujer adulta, en la adolescencia o en la pubertad temprana, este efecto de feedback positivo que debería haber, a diferencia de la mujer, va a estar retardado o no va a estar ausente en el primer año de la edad de la menstruación. Este feedback de retroalimentación positiva todavía se va a dar a partir del tercer año, ¿no? Entonces, por eso que los 3 primeros años vamos a tener mayores trastornos del ciclo menstrual y que muchas veces van a estar dentro del parámetro que se espera para la edad ginecológica. Si bien es cierto, esto puede disminuir también en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, incluso puede durar hasta el quinto año estos trastornos, ¿no? Por eso es muy importante recordar que este mecanismo de feedback positivo, ¿no?, va a tardar más o menos 10 años de concretarse en la niña o en la pubertad. Entonces, pero este inicio de la pubertad y de la menarquia también va a estar sujeto a cualquier condición médica, ¿no? El peso, la talla, alguna enfermedad crónica o también la alimentación,
los factores ambientales, ¿no? O de repente tiene alguna enfermedad inmunológica, alguna enfermedad crónica, o es una niña que tiene una dieta rica en carbohidratos, es una dieta muy copiosa, o dieta pobre en carbohidratos o en proteínas, ¿no? Y de repente tiene una dieta vegana o es vegetariana. Entonces, en estos casos también puede haber alteración en el inicio de la pubertad y de la menarquia. Entonces, cualquier condición médica, ya sea también el tema socioeconómico, el lugar de origen, si está en las sierras, si está en la selva, si está en la costa, también va a marcar de manera diferente el inicio de la menstruación. La exposición a sustancias, tanto ambientales como incluso lo que nosotros comemos a diario, ¿verdad? Los problemas psicológicos, el ejercicio, todo esto va a influir en el tema de la menstruación. Entonces, cualquier condición médica puede alterar este ciclo, el inicio o también el retardo de la menstruación. Entonces, recordemos que el ciclo menstrual pues va a tener lo que es el ciclo ovárico, el ciclo uterino. En el ciclo ovárico tenemos la primera fase, que es la fase folicular, ¿no? Donde crece el folículo dominante para la producción de los estrógenos, lo que va a llevar a la estimulación y la proliferación del endometrio. Ya en la fase ovulatoria, estos estrógenos están aumentados, que van a producir una retroalimentación positiva. Recordemos que en la adolescente o en la pubertad temprana, esta retroalimentación de feedback positivo todavía no va a estar maduro, por eso que vamos a tener ciclos anovulatorios. Entonces, en la adolescente o en la pubertad temprana, esta retroalimentación tarda como máximo 3 años. Y esta retroalimentación positiva lo que tiene como objetivo es inducir el pico de LH para que se pueda dar la ovulación. Si no hay ovulación, entonces vamos a tener ciclos anovulatorios y por ende vamos a tener también trastornos del ciclo que pueden tener, ocasionando hemorragias uterinas disfuncionales. Posteriormente, cuando ya se da el pico del LH, se va a formar el cuerpo lúteo, ¿no? Este cuerpo lúteo, finalmente vamos a tener la fase lútea secretoria, donde la segunda fase ya también coincide con el ciclo uterino, que es la fase secretoria, donde la producción de progesterona va a hacer de que la glándula endometrial sufra transformación. Finalmente, vamos a tener la menstruación, ¿no? Ya que el cuerpo lúteo a partir del día 23 comienza a declinar y entonces disminuye tanto la producción de los esteroides a nivel de lo que son los estrógenos y la progesterona. Entonces esto induce los cambios vasculares a nivel del endometrio, produciéndose la menstruación. Entonces, esto es un diseño o es un esquema que se da en la mujer adulta, ¿no? Que se presenta de manera cíclica cada 28 días o cada 30 días. Pero recordemos que el patrón de la menstruación en la adolescencia va a ser completamente diferente y vamos a ver ahora a continuación. Otro tema que debemos tener en cuenta es que también la menstruación se va a dar a una edad promedio más o menos de 12 años y medio. Este es un gráfico que se hizo en un estudio para ver la velocidad de crecimiento con respecto a la edad de la menstruación. Por ejemplo, en las niñas caucásicas mencionan que más o menos la edad promedio es a los 12 años y medio. En las niñas afroamericanas la edad promedio pues está disminuyendo, más o menos es a los 12 añitos. Y la velocidad de crecimiento se está dando de igual manera antes, ¿no? Antes de la menarquia, 6 meses antes o un año antes, ¿no? Una velocidad de crecimiento muy alta. Son importantes estos cambios para tener lo que es el tema de la menstruación. Recordemos que la menstruación es un evento muy importante. Muchas veces nuestras niñas no están preparadas para este evento tan importante, porque recordemos que estos últimos años tenemos pacientes de 9 y de 10 añitos que incluso tienen un peso de 30, 38 kilos. Son niñas que todavía son niñitas, todavía están en un proceso de crecimiento y de desarrollo, que no han completado la madurez psicológica, que no han completado esta madurez sexual.
Entonces, de pronto tener este evento es algo traumático y muchas veces incluso vergonzoso, porque en la misma casa a veces no se le conversa de estos temas porque hay muchos tabús, ¿no? Entonces, cuando te llega a consulta, es una niña temblorosa, miedosa o preocupada. Incluso muchas veces los papis o las mamis vienen preocupadas diciendo de que mi hija está sangrando y doctora, quiero que la revise porque quizás de repente ha sido violada o ha tenido algún traumatismo o se ha caído y no saben que podría ser su menstruación. Entonces, para esto tenemos que estar preparados. Constituyen muy importante, ya que para llegar a la menarquia o llegar a la menstruación, la niña va a pasar por unos estadios de Tanner, ¿no? Que van a ser los caracteres sexuales secundarios que nos van a guiar o nos van a decir en qué momento de este estadio va a presentarse la menstruación. Por eso es muy importante enseñarles cómo su cuerpo está cambiando. Aparte de la velocidad de crecimiento máxima que va a experimentar de 6 a 8 meses antes de este proceso, es muy importante ver los estadios de Tanner, ¿no? Entonces tenemos 5 estadios de Tanner y esto es para nosotros muy importante porque los cambios no solamente son externos, sino también los cambios son a nivel interno, ¿no? de los órganos de salud sexual reproductiva. Entonces vamos a tener una edad promedio más o menos de 12 años y medio, pero como les vuelvo a repetir, estos últimos 10 años la edad promedio de la menstruación se ha ido acortando, se ha ido adelantando y más o menos tenemos niñas que están menstruando entre los 10 y 15 años en promedio. Cuando se presenta 2 años después de la aparición del botón mamario, más o menos en el estadio 3, 4 de Tanner, que corresponde a una edad ósea de 13 años y medio, más o menos. Ya hasta los 15 años, casi la mayoría ha tenido su menstruación, en un 98%. Solo ese 2% no ha tenido su periodo. Entonces, ¿cómo son los ciclos normales en el adolescente? Ya dijimos que la edad promedio más o menos es a los 12 años y medio y que el intervalo de los ciclos en promedio es de 32 días el primer año, pero puede variar entre 21 y 45 días. Entonces, si esta paciente está dentro de este rango, estaría normal. Entonces, muchas veces nuestro motivo de consulta es porque le viene el periodo cada 22 días o cada 40 días. Entonces, por eso es muy importante que cuando llegue a consulta, la niña debe traer un calendario menstrual, debe traer un registro agendado de su periodo. Entonces, eso es también otra tarea que tenemos, que debemos enseñarles, ¿no? Porque no saben, no se acuerdan. Muchas veces la niña le pregunta a la mamá y la mamá también dice, sí, coincide con mi periodo, más o menos, doctora. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñarles, ¿no? Dirigirles de que es muy importante llevar la cuenta. La duración del sangrado menstrual puede variar de 3 a 7 días, ¿no? La cantidad del sangrado de 3 a 6 toallitas diarias o de 3 a 6 tampones por día. Entonces es muy importante enfatizar que el calendario es importante y recordarle que cómo va a variar el ciclo, ¿no? Recomendarle a la niñita que esto es como tener un DNI, que es importante y es algo valioso porque constituye como un signo vital, ¿no? Debería estar, cuando hacemos el triaje, debería estar estas funciones como parte de las funciones vitales, el tema de lo que es la menstruación, ¿no? Como si fuera el peso, la talla, el índice de masa corporal, igual deberíamos incluirlo como si fuera parte de su control necesario. Bien, entonces, ¿qué son los trastornos menstruales? Los trastornos menstruales van a ser las alteraciones que ocurren en el cuerpo de la mujer que están relacionados con su menstruación. Como es muy prevalente en nuestra consulta, es muy frecuente el motivo de consulta en la práctica clínica, más o menos más del 20%. Y bien, a lo largo de los años, Fraser, esto ha ido cambiando, ¿no? Ya cómo vamos
clasificar o cuáles son las nomenclaturas que se ha ido dando para ver la patología del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, hoy en día la de Fraser casi no la usamos en la consulta, pero lo tenemos ahí presente, que está, ¿no? Que alguna vez nos sirve, sobre todo cuando tenemos ciclos de menos de 20 días, ¿no? O cuando tenemos ciclos de más de 38 días, o cuando tenemos sangrados de más de 8 días, y el volumen de la pérdida también, ¿no? Entonces, lo podemos tener como referencia, pero no nos va a ayudar mucho en lo que es la adolescencia. La FIGO recomienda la terminología del sangrado menstrual anormal comparado con la clasificación clásica, ¿no? Esta es la clasificación clásica y tenemos la nueva nomenclatura que tiene pues el CIE-10, va de acuerdo a lo que actualmente estamos usando. Pero con el tema de la adolescencia sí nos ayuda mucho a hablar sobre oligomenorrea, hablar sobre polimenorrea, hipermenorrea, polimenorrea, metrorragia, porque la mayoría de las patologías de los trastornos del ciclo menstrual va a estar en relación a sangrado menstrual abundante, entonces, o ausencia de la regla o ciclos repetitivos. Entonces esta clasificación clásica nos puede ayudar para orientarnos, ¿no? Y también la clasificación de FIGO también la podríamos tener en cuenta, pero por eso que tenemos el código CIE-10, tenemos acá ya clasificados en el código CIE-10 de menstruación excesiva y frecuente con el ciclo regular, y tenemos acá menstruación excesiva en la pubertad. Entonces solamente tenemos dentro de la clasificación este CIE-10 92.2, ¿no? Entonces no podríamos clasificar el tema de la oligomenorrea, polimenorrea, hipermenorrea, hipomenorrea, metrorragia, todos estos signos no lo podríamos clasificar en este CIE-10, pero es muy importante que describamos, o sea, que apuntemos aparte cómo está menstruando el adolescente. Es por eso que es importante ver esta clasificación. Entonces, cuando hablamos de alteraciones del ritmo y alteraciones de la cantidad, ¿no? Cuando hablamos de la oligomenorrea, nos estamos refiriendo a que está teniendo un sangradito más de 35 días a 90 días. Esto nos hace pensar de que hay una prolongación en la fase folicular, y a su vez hace porque una vez que terminó el ciclo no ha iniciado todavía la maduración del folículo, ¿no? Esto está en relación a alteraciones en el ritmo, ¿no? La polimenorrea es cuando el sangrado es menos de 21 días y la mayoría se encuentra porque hay una fase acortada de la fase lútea, porque el cuerpo lúteo aún no ha entrado al proceso de regulación. Y hablamos de menorrea secundaria más de 3 meses y porque no ha habido ovulación, cuando tenemos las alteraciones del ritmo. Y las alteraciones de la cantidad ya van en relación a lo que es la causa, está netamente en el útero, ¿no? Acá ya hablamos de hipomenorrea cuando hay una pérdida de sangrado menos de 50 mililitros o es poquito, dura menos de 2 días. La pérdida es escasa y de corta duración. Hablamos de hipermenorrea mayor de 120 mil, más de 7 días, la niña viene sangrando con coágulos. Y también tenemos que hablar el coágulo, de qué tamaño es el coágulo, ¿no? Es muy importante. Muchas veces decimos, tiene coágulos, pero ¿de qué tamaño son los coágulos? ¿Es de 1 centímetro, de 2 centímetros? ¿Con qué frecuencia está eliminando estos coágulos? Porque si tenemos una adolescente con hemorragia más de 8 días, con coágulos más de 5 milímetros, de 2 centímetros, ya estamos hablando de un problema, no necesariamente tiene que ser orgánico, sino de un problema hematológico, como muchas veces vemos, ¿no? O también es porque de repente no hay una suficiente contractibilidad miometrial, porque hay un tema de repente de alguna tumoración, como sucede en la mujer adulta, ¿no? Ya sea un pólipo, un mioma, alguna alteración en el epitelio o un problema sanguíneo también. Entonces, la FIGO también ha clasificado el sistema PALM-COIN, ¿no? Para el tema de lo que es el sangrado uterino anormal, que básicamente está pues, clasificado para la mujer en edad reproductiva. Acá vemos que lo catalogan como
causas orgánicas, a los pólipos, a la adenomiosis, la adenomioma, la hiperplasia maligna o otras causas, ¿no? Pero en la adolescencia básicamente es porque hay una disfunción ovulatoria que va a estar en relación a la inmadurez del eje hipotalámico hipoficiario, segundo por problemas de coagulopatía o trastornos de la coagulación, o iatrogénicas por drogas, por quimioterápicos, o enfermedades crónicas y otros que no están clasificados. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esta clasificación que nos va a servir bastante para el manejo, sobre todo cuando tenemos hemorragias agudas. Bien, el trastorno del ciclo menstrual en la adolescencia, como les comentaba, en los primeros años es muy alta la prevalencia. En el primer año puede tener hasta el 37%, en el segundo año 21.9% disminuye, en el sexto año ya es 14.81%, ¿no? Después de los 3 años de edad ginecológica vemos acá que el 55% de las adolescentes ya van a tener un ciclo regular y el 45% van a tener ciclo irregular. Igualmente, ¿no? Después de la menstruación, iniciada la menstruación, casi el 74% regular y el 26% se mantiene irregular. De este 26% que se mantiene irregular, tenemos que el 62% puede tener ciclos de 32 días, de 40 días, de 45 días, que es la oligomenorrea. Y la polimenorrea, pues menos de 20 días de sangrado en un 21%, y algunas pacientes pueden tener ciclos con polimenorrea y oligomenorrea a un 17%. Dentro de las causas más frecuentes tenemos las causas que vienen en relación a lo que es causas hipotalámico-hipoficiarias. Dentro de esto está la inmadurez del eje hipotalámico hipófiso ovárico, que es muy propio de los primeros años de edad ginecológica, que es una de las causas más frecuentes de los trastornos del ciclo en la adolescencia. Acá está lo que es la oligomenorrea, menorrea, polimenorrea o metrorragia. Y las causas hipotalámico-hipofisiarias también no solamente tienen que ver con la inmadurez del eje hipotalámico hipófiso ovárico. Esta es la primera causa, pero tenemos otros trastornos como los trastornos de la conducta alimentaria. Acá viene lo que es el tema de la anorexia, la bulimia, el sobreentrenamiento físico, deportistas extremos, los tumores hipotalámicos, hipofisiarios, o también los trastornos psicológicos, los trastornos del estrés, ¿no? Si ya se ha visto, ya se determinó que los desórdenes alimentarios, el ejercicio excesivo, el estrés pueden producir menstruaciones irregulares. La segunda causa, que es muy importante que tengamos en cuenta en la adolescencia, son los trastornos hematológicos. Los trastornos hematológicos siguen siendo las causas más frecuentes. Dentro de las causas más frecuentes tenemos la enfermedad de von Willebrand, problemas de la agregación plaquetaria, problemas de trombocitopenia o que tengan algún déficit del factor de coagulación, ¿no? Dentro de las pacientes que tienen problemas hematológicos también tenemos a las leucemias, a las anemias plásticas, que cursan pues con trombocitopenia y también pueden tener trombocitopenias severas de 4.000, 5.000, 10.000, y estos pacientes van a tener hemorragias uterinas anormales, secundarias o enfermedades de fondo, pero debemos saber también el manejo, qué hacer ante estos casos. Bien, entonces, como les venía diciendo, las segundas causas de los problemas hematológicos eran la enfermedad de von Willebrand, ahí está con sus tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, la trombastenia de Blackman y otros síndromes, y las trombocitopenias, como les mencionaba. Las enfermedades crónicas también son otro motivo de consulta, porque la mayoría de las pacientes crónicas van a tener también ciclos prolongados, ¿no? De 30, 40, 50 días, o algunas pacientes ya van a venir con amenorreas primarias, o sea, que nunca han menstruado porque tienen de repente un peso de 30 kilos, 33 kilos, o de repente tienen una amenorrea secundaria por un problema metabólico, porque tienen un síndrome metabólico, tienen una obesidad, o tienen enfermedades gastrointestinales, tienen problemas de enteritis, síndrome de mala absorción, enfermedades, broncolitis ulcerosa. Esto pues lleva a mala absorción y hay una deficiencia de nutrientes y
de proteínas, por lo cual entonces no va a haber, pues, que no va a permitir que haya una pubertad temprana, no hay que haya pubertad, entonces va a haber un retraso en la pubertad. Tenemos la insuficiencia renal crónica, pacientes post-trasplantados. Hoy en día tenemos muchos pacientes post-trasplante renal, post-trasplante hepático, que también por la enfermedad de fondo de repente están recibiendo algún quimioterápico, algún medicamento, lo cual puede retrasar la menstruación o también puede alterar el ciclo menstrual. Enfermedades infecciosas, enfermedades inmunológicas, estamos viendo la diabetes tipo 1 adolescentes ahora con más frecuencia, los problemas de tiroides, problemas de hipotiroidismo, hipertiroidismo, hiperprolactinemia, problemas adrenales, enfermedades tumorales, no necesariamente tienen que ser ováricos, sino también tenemos problemas tumorales hepáticos, renales, pulmonares, enfermedades mentales, la depresión. Y también tenemos las causas ováricas. Dentro de las causas ováricas, lo más frecuente que nos va a llegar a la consulta son el síndrome de ovarios poliquísticos. Muchas veces ya vienen con este diagnóstico, pero la mayor parte de estos diagnósticos que vienen como sospecha de síndrome de ovario poliquístico no lo son, porque muchas veces las alteraciones que se va a presentar en este síndrome poliquístico se va a superponer a los cambios o los eventos puberales que se dan en los 2 primeros años de edad ginecológica. Entonces, a veces una ecografía viene con un ovario multifolicular, polifolicular, y ya estamos catalogando el síndrome de ovario poliquístico. Muchas veces no es, la mayor parte de los pacientes que vienen solamente tienen un trastorno del ciclo menstrual. Pero, ¿cuándo debemos sospechar? Cuando los síntomas se hacen más frecuentes, o ya después de haberle observado por lo menos 2 años de la consulta, después de haber hecho un seguimiento y persisten las alteraciones menstruales o los signos de hiperandrogenismo o estos signos asociados al síndrome metabólico, entonces ahí de repente ya nosotros clínicamente podríamos sospechar. Pero sí se ha visto el 70% de estas pacientes que tienen estas alteraciones después del segundo año de edad ginecológica sí podrían terminar en lo que es el síndrome ovario poliquístico. La falla ovárica prematura generalmente está relacionado a síndromes genéticos. El más frecuente es el síndrome de Turner, que va a estar asociado también a talla baja, a retraso puberal. El paciente va a venir con amenorrea primaria o amenorrea secundaria también. Como bien les decía, el efecto de la radioterapia y la quimioterapia, porque va a tener efecto sobre la función gonadal, y esto va a depender mucho del tiempo, de la edad de la paciente, si le dieron la quimioterapia antes de los 9 años o durante el proceso de la regla, o el tipo de quimioterápico que se está utilizando. También los tumores funcionantes del ovario, ¿no?, que también pueden producir alteraciones menstruales, como por ejemplo el tumor de la granulosa de tipo juvenil, que puede producir metrorragias severas. También tenemos las causas uterinas. Dentro de las causas uterinas tenemos lo que son las malformaciones del aparato genital, como en este caso el útero de Delfo, que puede producir mayor cantidad de sangrado, hipermenorrea, porque hay una mayor superficie, ¿no?, de sangrado, mayor superficie, ¿no?, y esto va a hacer de que haya mayor sangrado, y a veces puede haber infecciones, pueden haber sinequias, pueden haber pólipos, miomas, ¿no? Es muy raro encontrar en las adolescentes, pero sí se describe. La epilepsia, las enfermedades psiquiátricas y las adicciones también pueden producir el trastorno del ciclo menstrual. Estas alteran el eje hipotalámico hipofisiario, ¿no?, como por ejemplo tenemos el valproato, que puede producir amenorreas, oligomenorreas. Agentes antipsicóticos también igualito puede producir amenorreas a través de su efecto estimulador a la secreción de la prolactina.
puede producir amenorreas secundarias. El uso de drogas ilícitas, como por ejemplo la marihuana, la cocaína, la heroína, la morfina, los derivados, también pueden producir modificación en la secreción de las gonadotrofinas, de la LH y de la FSH, que pueden llegar también a producir trastornos del ciclo como amenorrea e incluso infertilidad. Todas estas drogas pueden producir efectos sobre el sistema reproductor, pero todos son reversibles. El otro problema que tenemos, ya tenemos una adolescente tardía, ¿no? Entre 14, 16 años, 18 años, y viene por un problema de trastorno del ciclo menstrual. Obviamente que tenemos que descartar primero el embarazo, ¿no? Porque puede tener un problema de un aborto, una amenaza de aborto o alguna enfermedad del trofoblasto, embarazo ectópico, ¿no? Estos embarazos a veces pueden ser no deseados e incluso pueden terminar en abortos clandestinos. Es muy importante que cuando abordemos a una adolescente lo hagamos de manera integral, ¿no? A veces no preguntamos si ella tiene relaciones sexuales y porque está la mamá o algún familiar y no, sobre todo nos sucede cuando trabajamos en hospitales pediátricos, pero si trabajamos en un hospital de adultos es muy probable que lo primero que preguntamos es eso, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a manejar los trastornos del ciclo menstrual? Lo más importante, como les decía, es hacer una buena historia clínica, hacer un buen examen clínico general. Recordemos que estamos viendo niñas de 9, 10 hasta los 18 años, ¿no? Verla de manera integral, porque ya vimos que hay muchas causas que pueden producir trastorno del ciclo menstrual. Y para ello es muy importante diferenciar si existe una causa orgánica o se trata de un problema funcional. Entonces la anamnesis y el examen físico es importante. El manejo es individual. Cada niña, cada adolescente es diferente, ¿no? Entonces, no todas las pacientes se va a abordar de la misma manera, pero lo que queremos es buscar un consenso, que todas tengan su calendario. Entonces, eso debe ser nuestro objetivo, en nuestra finalidad, ¿no? Cuando vemos jovencitas o niñas. Es individualizado. Hacemos pues la anamnesis, hacemos el interrogatorio, le hacemos tanto a la paciente como a su familiar, ¿no? Que esté cómoda en un lugar seguro, porque recordemos que son niñas que tienen pudor, que tienen vergüenza, ¿no? Entonces muchas veces tienen temor de hablar. Entonces tenemos que tener paciencia para poder abordar a las niñas, porque si no, tienen miedo y no dicen nada y se quedan callados y ya es una consulta perdida. Entonces lo más importante, no juzgar, ¿no? No juzgar cuando nos empiezan a comentar sus cosas, saber escuchar y luego prácticamente debemos guiar la consulta. Ver los signos y los síntomas, ver si la paciente está pues pálida, está taquicárdica, está hipotensa, o tiene petequia, si tiene equimos, si tiene acné, tiene vello, tiene hirsutismo, está muy gordita, está muy flaquita. Todos esos síntomas y signos debemos agregar, registrar, porque en base a eso vamos a tener los diagnósticos, ¿no? Y como les decía, tenemos según nuestro CIE-10, ver si tiene menstruación abundante, tiene ausencia de menstruación, menstruaciones con ciclos cortos, ha iniciado muy precozmente, es de poca duración, cómo son sus hábitos alimentarios, si ha variado el peso, o está en una dieta extrema, está haciendo deportes extremos, está durmiendo bien, cuántas horas duerme, qué actividades físicas hace y qué características tienen estas actividades, si tiene actividad social, se relaciona, ha tenido algún problema o tiene conflictos familiares, ¿no? ¿Cómo está su rendimiento? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿No? Si consume alguna sustancia tóxica, es importante tenerlo en cuenta. La edad ginecológica y las características de la menstruación debe ir registrada en nuestra historia clínica, la fecha de la última menstruación, y preguntarle un dato muy importante:
cómo se sintió cuando tuvo su primera menstruación y cómo fue su primera menstruación, si tuvo dolor, no tuvo dolor, ¿no? Cada cuánto tiempo le viene la regla. Importante también, a veces ya nos olvidamos de preguntar, cuando ella tiene 10 años está menstruando, no preguntamos esos signos que a veces debemos preguntar y registrar lo que cuando fue su primer botón mamario, cuando el primer vellito que le vino, que le apareció, si ha iniciado relaciones sexuales, si está usando algún método anticonceptivo. La mayoría de los adolescentes ya han usado la píldora del día siguiente, ¿no? O ya han iniciado relaciones sexuales y no lo registramos. Se han tenido embarazos, partos, abortos o lactancia. Y este es el calendario menstrual, ¿no? Es tan sencillo. Hay aplicativos hoy en día, casi la mayoría de las jovencitas tienen su aplicativo y pueden traer a la consulta su calendario menstrual. Y este es otro modelo donde cual no solamente se indica los días, sino también las características de cómo es el periodo, si está usando las toallas higiénicas, si está un 20%, un 50% o al 100%. De acuerdo a esto, se va catalogando también en puntajes. Igual de la misma manera, si usa tampones o si es un coagulito de menos de 2 centímetros o más de 2.5 centímetros, ¿no? Entonces es muy importante, o está manchando un poquito. Todos estos datitos es muy importante enseñarle al adolescente para que pueda más o menos, cuando venga la consulta nos puede ayudar bastante y podemos dirigir más rápido el tratamiento. El examen físico es integral, se debe pesarla, debe tallarse, debe hacerse masa corporal, presión arterial, frecuencia cardíaca, como decía, ver la piel, ver todos los signos de la piel de hiperandrogenismo, acantosis nigricans, acné, fitmo, alopecia, petequias, hematomas, la distribución de la grasa, incluso palpación de la tiroides, los estadios de Tanner, el examen de la mama. A veces nos olvidamos del examen de la mama, puede tener secreción del pezón y lo dejamos pasar, y ya. El examen abdominal, los cambios posturales, ver que a esta edad el paciente puede tener escoliosis, ¿no? Por las posturas viciosas. El examen físico, a inicio, a veces cuando vemos una niña de 10 años, no se va a dejar evaluar de repente en la primera consulta, va a tener mucho miedo. Entonces lo que tenemos que hacer es ganarnos su confianza y podemos diferir la consulta a 2 semanas para que ella pueda retornar y con toda tranquilidad la podamos evaluar. Siempre la evaluación no debe ser forzada y va a depender mucho si ha tenido relaciones sexuales. Si no se ha tenido relaciones sexuales, pues indicaremos otros tipos de exámenes. Si no, solamente será una inspección, una visualización de sus genitales externos. Ahora, ¿qué exámenes debemos solicitar? 5 minutos. Perdón. Entonces los exámenes siempre van a depender de la gravedad del paciente, ¿no? Los exámenes de rutina en general son el hemograma, el perfil de coagulación, el perfil hormonal básico, TSH, T4, FSH, LH, prolactina, y el manejo debe ser multidisciplinario. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? El tratamiento básicamente de acuerdo a lo que la paciente tiene de fondo, ¿no? Dentro del tratamiento tenemos el tratamiento va a depender del sangrado, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una paciente que viene a consulta con un sangrado abundante o tiene un sangrado más de 8 días con una metrorragia y tiene un flujo abundante, ¿no? Vamos a ver si tiene hemoglobina de 8 a 10 gramos o tiene hemoglobina de menos de 7 gramos. Y si la paciente está inestable o está estable, vamos a requerir de repente algunas veces la transfusión sanguínea con hospitalización. Tenemos que manejar los líquidos y la transfusión, y podemos iniciar anticonceptivos orales cada 6 horas o cada 8 horas hasta disminuir el sangrado de forma gradual, y podemos usar en conjunto antieméticos porque el uso de anticonceptivos orales nos puede producir náuseas y vómitos.
Si la paciente está hemodinámicamente estable, ¿no? Entonces podríamos, más de 8 a 10 gramos de hemoglobina no necesariamente vamos a transfundir, sino si está con sangrado activo, al igual que el primer caso, también podemos usar anticonceptivos cada 8 horas de forma gradual por 2 días, luego cada 12 horas por 2 días, luego cada 24 horas, ¿no? Entonces también podríamos considerar antieméticos. Pero si tenemos un flujo de leve a moderado con una hemoglobina de 12, lo que debemos hacer es tranquilizar a la paciente y ver la duración de sus ciclos menstruales. Aquí debemos usar hierro o antiinflamatorios, ¿no? Y reevaluamos para ver cómo va. Si tenemos una hemoglobina de 10 a 12, podemos seguir usando los anticonceptivos hasta que por 3 o 6 meses en conjunto con el hierro, o también podemos usar AINES, ¿no? Por 6 meses. Y podemos revalorar. Tenemos que ver cómo va. Bien, la primera línea del tratamiento del manejo de las hemorragias en la adolescencia, en caso tuviéramos hemorragia, el tratamiento es hormonal, ¿no? Con anticonceptivos orales, podemos usar progesterona oral, incluso podemos usar el sildenafil, análogos, muy pocas veces hemos usado agentes antifibrinolíticos, ¿no? También de primera línea. Y ya dependiendo del problema hematológico, si la paciente si tiene una enfermedad von Willebrand, se le dará el factor, ¿no? Si tiene problemas de hemofilia o tiene otras deficiencias también, o tiene desorden de plaquetas, vamos a ya reponer la pérdida de estos factores que faltan, ¿no? Entonces, podemos usar el tratamiento hormonal, como les decía, los anticonceptivos combinados, que nos van a ayudar. En adolescentes se recomienda de 30 a 35 microgramos de metilestadiol. También podemos usar progestágenos, ¿no? Los progestágenos podemos usar del día 16 al día 25 o del día 5 al día 26. Son muy buenos tanto en la menorrea secundaria o también en caso de polimenorreas o en sangrados uterinos anormales. También podemos usar acetato medroxiprogesterona, la progesterona micronizada, la dihidroprogesterona y el diude con levonorgestrel, ¿no? Ha sido muy seguro usar realmente. Y bien, luego recordar que la menstruación es un signo que refleja el estado de la salud de la mujer y nos va a ver cómo está su estado de maduración reproductiva. Es muy importante identificar los patrones menstruales. Los médicos debemos educar a los niños y a los padres o a los tutores que están a cargo cómo va a ser su primer periodo menstrual. Una vez que las niñas comienzan a menstruar, deben venir a su control para indicarles cómo deben usar el calendario menstrual y hacer su seguimiento, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Mirela. Una pregunta. Por ejemplo, ¿qué se recomienda, no? La pregunta a veces entre los mismos especialistas es si es adolescente usar dosis baja, dosis altas, dosis normales, ¿no? La microdosis. ¿Qué es lo ideal en adolescentes? Lo ideal es usar de 30 a 35 microgramos, porque se ha visto que con dosis menores de 20 o de 15 pueden haber microsangrados o manchitas, ¿no? Pero también lo hacemos... ¿Hola? ¿Escuchas, Soledad? Sí, se te escucha. Ya. Como les decía, sí, lo ideal es... A veces en la visita, incluso los visitadores médicos, ¿no? Te dicen, esta dosis baja para sus pacientes jovencitas, ¿no? Y en realidad, pues no es cierto, no debemos usar dosis bajas en adolescentes. Y otra consulta también que a veces las mamás tienen es de que, ¿cómo vamos a usar hormonas en jovencitas, ¿no? O en niñitas que recién han empezado a arreglar, ¿no? Eso que también sería bueno aclarar con respecto a eso, ¿no? Claro. Como les decía, ¿cómo enfrentamos el tema del miedo al uso de los anticonceptivos a temprana edad? Entonces aquí lo que va a primar es la seguridad de la paciente y su bienestar, ¿no? Si tenemos una paciente con 4 de hemoglobina, 6 de hemoglobina, como nos ha tocado pacientes con shock, ¿no? Por hemorragias uterinas anormales disfuncionales, ninguna causa orgánica, lo primero que tenemos son los estrógenos endovenosos conjugados, pero en nuestro país no lo tenemos. Entonces lo que tenemos a la mano es el estrógeno.
el estradiol de 30 microgramos, ¿no? Y se le debe explicar a la mamita que es necesario, ¿no? Porque si no usamos este medicamento, pues la niña va a seguir sangrando y se puede morir, porque ese es el tratamiento de línea, no es el legrado ni tampoco el legrado hemostásico o la colocación del tampón, ¿no? Porque ya estaríamos entrando a un tema invasivo. Entonces, hablando con la mamá, se hace un consentimiento informado, muchas veces, a veces es necesario hacerles firmar y decir que es la primera elección, el riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, papis colaboran y entienden. Muy bien.